Buenas tardes. Lo primero, enviar como siempre que hago una comparecencia pública el sentimiento más sincero de pésame en nombre del Gobierno del Principado de Asturias por los 239 fallecidos y fallecidas con coronavirus en nuestra comunidad autónoma, en lo que llevamos de lucha contra la pandemia. No son números, para nosotros hay mucho más, son sentimientos, son personas, son familias rotas, y quiero siempre incidir en ese mensaje lleno de cariño del Gobierno del Principado. En segundo lugar, los datos con los que terminamos esta semana nos sitúan en 2.546 casos positivos y la cifra de la esperanza son esos 716 personas que se han recuperado, que han superado ya el coronavirus. Hoy tenía una visita especial, muy especial, que quería haber hecho antes de declararse la pandemia, pero que evidentemente ahora adquiere aún más importancia y mayor relevancia, que es a nuestro servicio de emergencias del Principado de Asturias, en concreto a la sala y al control del 112. Como digo, es una visita obligada y se lo dije al gerente, a Óscar Rodríguez, y al resto de su equipo, que quería haber hecho en una situación distinta, pero que ahora tiene más valor todavía porque me sirve para agradecerles el enorme esfuerzo y trabajo que han venido haciendo todo este tiempo, durante este más de mes y medio que llevamos de lucha directa contra el coronavirus en Asturias. Es importante porque a veces su trabajo puede pasar desapercibido, pero si ponemos datos, sirven para identificar inmediatamente de que estamos ante un trabajo en equipo, es decir, han funcionado como un equipo que se ha organizado con ese ideal que siempre hemos intentado transmitir como Gobierno del Principado, de anticiparse a la situación. Un equipo que ha tenido que gestionar, por ejemplo, 107.000 llamadas desde el 10 de marzo, de ellas 47.000 vía 112 han sido directamente por casos de coronavirus. Si a eso sumamos los otros 2 teléfonos habilitados, son otras 22.000 llamadas también que yo creo que ya transmiten en sí la importancia que han tenido, pero que va mucho más allá de la llamada, y es que uno de los elementos fundamentales que ha permitido, y así nos lo dicen todos los expertos en epidemias que han trabajado, han seguido de cerca el modelo de respuesta asturiana, ha sido por un lado la atención primaria, pero por otro fundamentalmente el trabajo de evitar que la gente se acumulara o acudiera a los centros de emergencias, tanto sanitarios, los centros de salud, como los propios hospitales. Es decir, se ha centralizado todo vía llamada, de forma y manera que ha habido un triaje previo que ha permitido identificar los casos, que ha permitido analizar la gravedad, que ha permitido hacer las pruebas en sus casas y, por tanto, ha sido un vector que ha eliminado multitud de contagios. Pero este trabajo en equipo va mucho más allá. Lo han visto, es la primera vez en esta pandemia en la que tengo que poner una mascarilla, porque el 112 funciona con protocolos muy estrictos de control de temperatura a la entrada, evidentemente mascarilla para acceder a sus instalaciones del interior, ahora estamos fuera, por un motivo fundamental, porque si nos cae el sistema del 112, de su funcionamiento, nos cae todo el servicio de emergencias del Principado con lo que ello supone. Son controles estrictos que se aplican a los trabajadores y trabajadoras, pero que han permitido en estos momentos que el sistema siga funcionando y no hayan tenido ningún tipo de problema. Pero han tomado otras decisiones que quiero resaltar. Por ejemplo, habilitando la antigua sala de llamadas de 112 de forma y manera que se van turnando y desinfectando cada sala, porque así la logística de nuestras comunicaciones, funcionando como un auténtico búnker de seguridad, no ha fallado en ningún momento. Esto también es una de las explicaciones del por qué nuestra respuesta, la respuesta asturiana, ha sido distinta a otras comunidades autónomas. Y junto a ello quiero resaltar otras labores que vienen haciendo, desde el servicio, desde el área de los bomberos, mismamente, colaborando y contribuyendo a todas las tareas de desinfección de forma importante. Ya han realizado 37. Ayer, quiero recordar, hoy estaban en las residencias en Tapia, ¿no? En Tapia. Junto a ello también la atención y el trabajo con los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, las personas sin techo, colaborando en ese equipo que se ha constituido de emergencia social con la propia delegación del Gobierno y otros servicios para dar respuesta a los transeúntes o a los mayores que viven en soledad o a otro tipo de colectivos que necesitan de una atención especializada. Es decir, ha sido vital en la respuesta asturiana el trabajo del 112 y por eso quiero agradecérselo no solo al gerente, no solo al resto de su equipo, sino a todas las personas, a cada uno de los que trabajan aquí y que cada día, con su compromiso, están haciendo que respondamos mejor a una situación de por sí dramática. Pero estas visitas o estos encuentros casi semanales, obligados los sábados,
me sirven también para hacer balance de la situación. Y quiero compartir con la ciudadanía asturiana, una vez más, algunos datos que creo que tienen importancia. En el ámbito sanitario, por ejemplo, ha habido anuncios importantes esta semana, desde la modificación de protocolos, tanto en el ámbito sanitario como sociosanitario, que permitan en condiciones de seguridad asistir al parto, o también a la despedida de nuestros seres queridos cuando van a fallecer, permitiendo en este sentido acompañarlos en los últimos momentos, humanizando la situación como consecuencia de la crisis. Pero también el anuncio de que el lunes iniciaremos ese test, ese análisis que saben, coordinado desde el Gobierno de España, se va a hacer para analizar la incidencia del coronavirus real como paso previo a eso que algunos llaman ya la desescalada. Un estudio que por una parte va a realizar el INE, pero que nosotros vamos a complementar desde el ámbito sanitario asturiano con el ISPA, que depende, como saben, de la FIMA, del Instituto, en este sentido, de investigación más importante que tenemos desde el punto de vista sanitario, para ver también la incidencia que ha tenido en las residencias de mayores. Es decir, avances claves en sectores claves. Y junto a ello quisiera resaltar un dato que no es menor, y es que 11.000 profesionales del ámbito sanitario ya han hecho las pruebas o ya se les ha practicado las pruebas para determinar la incidencia del coronavirus y proteger, por tanto, al personal que está, como siempre, en primera línea de batalla y a los que quiero agradecer su esfuerzo. En el ámbito sociosanitario saben que la principal preocupación que tiene el Gobierno del Principado de Asturias, lo hemos dicho, son las residencias de mayores. Lo anuncié hace una semana y vamos a volcar todos los esfuerzos para dar una respuesta contundente a una situación que es dura y difícil en el conjunto de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas transmiten que en este momento es uno de los puntos más sensibles, el de la respuesta en las residencias de mayores. Y esto nos preocupa principalmente. Bueno, pues los datos avanzan de semana en semana a un ritmo incluso mayor del que pensábamos desde el punto de vista de la respuesta. Si el jueves la consejera de Derechos Sociales anunciaba que el 8 de mayo tendríamos hechos los análisis a todos los profesionales, tengo que decirles que ya estamos por encima del 90% de los análisis. Es decir, hemos hecho más de 8.000 análisis a profesionales y hemos hecho casi 3.000 análisis a residentes, con lo cual seguimos dando pasos firmes, al contrario que lo que sucede en otras partes, para identificar el problema, para dar respuesta y para intentar, evidentemente, llegar a todas las personas. Un dato que quiero resaltar, porque cada vida a nosotros nos preocupa, es, y ya lo dije la semana pasada, incido hoy, la mayor parte de las personas que estaban institucionalizadas en una residencia mayores, que han fallecido con coronavirus, no han fallecido en sus residencias. Un 83% han fallecido en hospitales. Y el resto, la inmensa mayoría, en residencias que fueron medicalizadas precisamente para proteger más a nuestros mayores. Créanme si les digo que es la mayor preocupación que tenemos desde el Gobierno del Principado de Asturias. Esta semana también hemos iniciado el diálogo, porque en una situación de crisis como la que vivimos, hay que dejar de lado las banderías políticas, hay que dejarse de la política partidista, dejarla a un lado, eso ya volverá cuando la situación de normalidad se recupere, y pensar solo y exclusivamente en los intereses de Asturias. He tenido una reunión de trabajo con Izquierda Unida en este sentido, que me ha presentado ya sus documentos y sus propuestas para el Pacto de Reconstrucción a nivel nacional. La próxima semana tendré reuniones con otros partidos que así me lo han pedido, que me van a entregar documentos con otro tipo de colectivos, y ayer recuperamos el marco de la concertación social, con cuestiones fundamentales, porque evidentemente no solo les pedimos ideas para ese pacto nacional, no solo para los futuros pactos de Fruela que tienen que nacer en Asturias como respuesta colectiva de nuestro pueblo, sino también, muy importante, para la desescalada que se acerca como una realidad a la que tenemos que hacer frente. Y también esta semana se han hecho anuncios que tienen importancia y que tendrán una importancia fundamental a partir de mañana. En cierto sentido es un mensaje a la esperanza, porque lo que nos viene a decir es que todas las medidas que han sido durísimas, tan contundentes, tienen también una respuesta positiva o tienen también efectos positivos. Como saben, hoy se ha publicado la orden ministerial del Ministerio de Sanidad que va a permitir a los niños y niñas menores de 14 años, estamos hablando de una población estimada en Asturias de 103.000 personas, poder empezar a salir. Yo siempre dije desde el principio de esta pandemia que los niños y niñas se estaban portando como auténticos héroes, que era cierto que les estábamos robando parte de la infancia, y saben que como presidente del Principado transmití en varias ocasiones al resto de presidentes autonómicos y al presidente del Gobierno que había que buscar la manera
de permitir que los niños y niñas pudieran salir a la calle en condiciones de seguridad, por supuesto que sí, pero también para permitirles crecer de una manera sana. Pues bien, hay que memorizar y tener muy claras cuáles son las situaciones, porque además es muy importante que lo que a partir de mañana vamos a hacer salga bien. Nos jugamos mucho. Es decir, si con la salida de los niños y niñas surge un rebrote, sería una de las cuestiones más graves a las que tendríamos que enfrentarnos. Hay que tener muy claro a lo que nos exponemos y cuáles son las reglas. Y si me permiten, quedémonos con datos claves. Solo se puede salir desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y es la regla de los 4 unos. Una salida al día, 1 hora como máximo, con un adulto y a 1 kilómetro de distancia de su casa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a comprobar que cumplamos esto. Repito, una salida al día, 1 hora como máximo, un adulto con un máximo de 3 niños y a 1 kilómetro de distancia de tu casa. Pero más allá de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado evidentemente tengan que controlar que cumplamos todos, tengo que hacer una llamada a la responsabilidad, porque esto sí que necesitamos de la implicación, como hemos hecho hasta ahora los asturianos y asturianas, y lo hemos venido demostrando, de hacer las cosas bien. A los padres y madres, a quienes van a salir con los niños, tenemos que tener claro que no pueden socializar con el resto de niños, que es para que salgan, para que tomen el aire, para que jueguen, en este caso, con sus hermanos, si tienen hermanos, pero para evitar que haya contactos masivos con otros niños y niñas, porque eso podría poner en peligro nuevamente la respuesta sanitaria que se está dando. Así que, desde luego, tengo que pediros, a los que sois padres y madres y vais a salir con vuestros niños y niñas a partir de mañana, que hagamos las cosas bien y que no bajemos la guardia, porque aún no hemos controlado la situación de la pandemia. Y una última referencia antes de finalizar y quedar atención de las preguntas, o para que el propio gerente Óscar Rodríguez pueda responder a vuestras preguntas. Quiero hablaros de lo que se ha dado en llamar la desescalada, que otros llaman desconfinamiento, y yo llamo sencillamente la operación salida. Ahora se habla mucho de la nueva normalidad. Lo que quiere decir la nueva normalidad es que en realidad la normalidad no va a volver en tanto en cuanto no tengamos una vacuna o no tengamos tratamientos efectivos. Esta es una realidad. Yo siento pinchar el globo, pero a mí me gusta hablar claro, y lo dije desde el 29 de febrero, que iba a hablar con total sinceridad, crudeza y transparencia a los asturianos y asturianas, porque creo que es mi obligación. Es decir, la normalidad no va a volver mientras no haya una vacuna, un tratamiento efectivo. Pero habrá que construir otra forma de salir. Y para eso, el Principado de Asturias, en respuesta a un compromiso que adquirí ante los grupos parlamentarios en una comparecencia que hice telemática el 13 de abril, ha creado un comité de expertos que preside el vicepresidente del Consejo de Gobierno, Juan Cofiño, y que trabaja ya en una propuesta asturiana para esa desescalada o esa operación salida. Pero aquí hay que saber varias cosas. La primera, que nosotros vamos a hacer un planteamiento riguroso, que se está trabajando con todo tipo de sectores, sociólogos, psicólogos, economistas, epidemiólogos, todos ellos, y evidentemente bajo el paraguas de salud pública, que va a ser quien nos diga si lo que estamos proponiendo es razonable o no. Una propuesta que se va a venir trabajando y que estamos abriendo al diálogo con todos los agentes sociales y económicos implicados. Estamos recibiendo ideas de todo tipo. Va a ser un planteamiento riguroso, serio, sensato, que se proyecte en 3 etapas, de aquí al verano, desde el verano hasta el otoño y del otoño a finales de año. En segundo lugar, segunda referencia importante, que corresponde al Gobierno de España decidir. Es decir, nosotros podemos elaborar la mejor de las propuestas y así lo vamos a hacer. Pero el Gobierno de España nos ha sido muy claro con el conjunto de las comunidades autónomas y nos ha dicho que la decisión la van a tomar ellos. Ahora bien, yo pido un papel clave a las autonomías a la hora de participar en este proceso. Y la tercera reflexión que quiero plantearos con total sinceridad, que esto entraña riesgos. La amenaza de contagio cero no existe. Es decir, va a haber riesgos. Cualquier política de desescalada o cualquier política que hagamos para desconfinar va a tener riesgos de nuevos contagios. Y los va a tener porque apenas hay experiencias en el mundo y porque las pocas que ha habido han tenido problemas. Por tanto, a veces en ocasiones avanzaremos 2 pasos y tendremos que retroceder 1. Tendremos que ir con mucha prudencia, sí, pero siendo conscientes, como ha advertido el propio consejero de Salud, que no todo van a ser pasos adelante, que en ocasiones haya que volver hacia atrás en estos pasos. Así que también invito a esa responsabilidad colectiva. También acostumbrándonos a cuestiones que tienen que cambiar en nuestra vida diaria. Y sé que nos cuesta, porque nos cuesta, renunciar a esos abrazos,
pero también sé que cuanto más tardemos ahora en abrazarnos, más rápido volverá la posibilidad de que nos abracemos. Así que quiero ir finalizando esta intervención primera para quedar a las preguntas de los medios de comunicación, también diciendo dos cosas. Lo digo siempre. En estos momentos, unidad. Es lo más importante. Unidad en la respuesta, unidad de sentimientos, unidad también de patriotismo, es decir, de identificación de una tierra como la nuestra, que tiene una historia plagada de luchas y que nunca se rinde. Unidad, unidad y unidad. Y en segundo lugar, esa esperanza cargada de responsabilidad que nos hace dar pasos firmes hacia adelante, pero siendo conscientes también de los riesgos que tenemos. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar una cuestión, sobre todo por lo más inmediato. Hay cierta confusión sobre la edad de los niños que puedan salir mañana. Está publicado en todos los sitios que los de 14 sí podrán. ¿Podrán o no? Pues fíjese, yo según leí la orden creo que no, porque si mal no recuerdo, la orden dice menores de 14. Menores de 14 significa menores de 14. En derecho. Vamos, o sea, que si yo no lo estoy interpretando mal, salvo que haya sido un error del Ministerio, pero yo cuando leí hoy la orden, así interpreto, y esos 103.000 a los que yo me refiero son menores de 14, es decir, 13 años inclusive. ¿El hospital habilitado en el recinto ferial se descarta su apertura en estos momentos? No, para nada, todo lo contrario. Fíjese, nosotros hemos dicho desde el principio que una de las cuestiones en las que trabajábamos, y puse el ejemplo en este sentido del servicio de emergencias, pero que también tiene mucho que ver el propio sistema sanitario, es que siempre trabajamos con la idea de anticiparnos en la respuesta y cuando teníamos que dar una respuesta, ponernos en el peor de los escenarios. Y seguramente el recinto, en algún momento de la crisis, vaya a ser necesario. No ahora, y ojalá no fuera nunca necesario utilizarlo, pero por lo menos lo tenemos. Yo lo que no quiero es que pase, y entiendan bien, es una posición del Gobierno de Asturias, pero yo creo del conjunto de la sociedad asturiana, lo que no queremos es vernos en la situación de tener que abrir hospitales de campaña, montarlos in extremis, cuando el sistema sanitario está absolutamente desbordado. Si de algo me pueden acusar y pueden acusar al Gobierno de Asturias es de ser excesivamente previsores. Pero yo prefiero pecar de previsor que no lamentar esa falta de previsión. Así que no descartamos en modo alguno que haya que utilizarlo en algún caso, sobre todo teniendo en cuenta que la situación no está, repito, controlada. Y esto también, permítame que insista en ello, todavía no está controlada. Ha hablado de la desescalada. ¿Hay alguna fecha prevista para algún sector, alguna previsión que se pueda dar? No, porque nosotros ya sabe que vamos a remitir los gobiernos autonómicos. Ahora mismo el estado de alarma, como poco, está prorrogado hasta el 10 de mayo. Recuerden, hasta el 10 de mayo está la situación de prórroga del estado de alarma. Puede haber otra prórroga, con lo cual seguiríamos en la misma situación de confinamiento. Ahora, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Es decir, el Gobierno de Asturias, asesorado por un grupo plural de expertos, va a presentar una propuesta de desescalada que, quiero repetirlo una vez más, la primacía la va a tener salud pública, por encima de cualquier otra consideración. Evidentemente, nos preocupa y mucho la perspectiva económica, pero nuestro objetivo es salvar vidas. Así que lo que sí le puedo garantizar es que antes del 9 de mayo haremos entrega al Gobierno de España de nuestra propuesta de desescalada o de operación salida, si me permiten la expresión para que se entienda mejor, ¿no? Sí, pero por ejemplo hablaba de 3 fases, una sí, antes del verano. Esa es nuestra propuesta. Eso... Me refiero a el equipo de expertos, que ayer tuvo su primera reunión de trabajo, evidentemente tiene que hacer una planificación de debate de en torno a 3 hitos. Y por eso cogemos, pues dividiendo de aquí al verano, del verano al otoño y del otoño a finales de año, porque seguramente la reanimación de los sectores económicos o de la actividad social tenga que ir escalada de forma diferente. A eso se refieren esas 3 fases. En modo alguno significa que vaya a ser así, pero sí significa que la propuesta asturiana va a trabajar con esos 3 hitos. Sí, por empezar por lo más inmediato, ¿cuál va a ser la propuesta que lleve mañana a la reunión que hay con el presidente todas las semanas, la propuesta que va a llevar a Asturias, las ideas fuerza que va a llevar mañana a Asturias a esa reunión? Bueno, pues yo creo que la propuesta principal en este sentido, dado que damos los pasos ya a la salida de los niños, es que creo que hay que, una vez veamos cómo va la experiencia de los niños y niñas, hay que abrir más a cierta normalización social.
Y me explico, he puesto ejemplos que ellos saben que reitero, que en el medio rural asturiano no dejo de recibir mensajes apoyando la opción que trasladé en su momento, por ejemplo, que es la típica, la atención de la huerta, ¿no? O la actividad deportiva, algún tipo de, o aunque sea una hora a salir a pasear o a caminar determinados colectivos. Yo creo que hay que ir avanzando en esa línea, la primera. Y de la segunda que le voy a decir al Gobierno de España, y que vengo insistiendo, es esta, que en el proceso de desconfinamiento las comunidades autónomas no solo tenemos que limitarnos a proponer, tenemos que ser copartícipes en la decisión. Creo que es importante que las comunidades autónomas, que somos las que más estamos en el terreno, podamos plantear pues cómo se van a aplicar esas medidas, porque no es lo mismo verlo desde Madrid que evidentemente verlo en el propio territorio asturiano. Y la tercera, que me parece fundamental en este sentido, lo vengo diciendo, es que necesitamos que a nivel nacional se adopten protocolos mucho más contundentes en materia de residencias. Asturias está respondiendo muy por delante de otras comunidades autónomas. Lo he dicho ya, tenemos casi la totalidad de los análisis hechos a los profesionales y vamos avanzando en los análisis, en este caso los residentes. Pero esto no se está planteando en la mayoría de las comunidades autónomas. Y yo creo que, dado que es una preocupación común, sería muy interesante que el Gobierno de España, bueno, pues coordinara los esfuerzos de todas las comunidades autónomas en torno a la cuestión de las residencias de mayores. Y cuarto lugar, pues pediré en este sentido sobre todo explicaciones, que nos explique con detalle, pues por un lado el papel que vamos a jugar en esos acuerdos de reconstrucción nacional, teniendo en cuenta que se va a crear una comisión parlamentaria, pero apoyar también al Gobierno en esa reivindicación de que la Unión Europea tiene que tomarse esto en serio en un plan de inversión fundamental para reactivar nuestra economía. Una cuestión que preocupaba desde el principio era la posibilidad de que vinieran personas de otras comunidades y que supusiera un problema y tal. Aquí se detectó la llegada de gente, sobre todo, bueno, Madrid, País Vasco, que era donde más... Aquí se detectó al principio, antes de la declaración del estado de alarma. Y se detectó cuando en un momento determinado en Madrid era una zona caliente, como se dice en términos sanitarios, y sí que en este sentido detectamos durante esa semana en la que aún no se había determinado el confinamiento y en la que carecíamos de competencias para tomar decisiones las comunidades autónomas. Ahí sí que fue cuando se detectó la llegada de gente. Ayer se conocía un primer documento del Ministerio de Sanidad sobre las condiciones que va a exigir a las autonomías para ese proceso de desescalada. Son condiciones muy exigentes, que claro, en controles, en posibilidad de suministrar material, mascarillas, etcétera, al conjunto de la ciudadanía. ¿Está Asturias en condiciones de responder a esas exigencias y cuándo? Porque no parece que ahora ninguna autonomía pueda hacerlo. Bueno, yo creo que lo acaba de decir muy bien. No está ninguna autonomía en condiciones de garantizar todos esos requisitos. Yo espero que Asturias esté en condiciones para cuando, pues no sé si a mediados de mayo, finales de mayo, el gobierno de Pasos en firme, o el gobierno de España apruebe cuál va a ser ese proceso de desescalada, Asturias esté en condiciones. Lo que sí es cierto es que en Asturias creo que en atención primaria, por ejemplo, que es uno de los requisitos, es una de las comunidades autónomas que mejor ha trabajado la respuesta para evitar, por ejemplo, la atención de los pacientes teniendo que desplazarse al centro de salud. Y les pongo un ejemplo familiar, mi madre. Mi madre, ayer que hablé con ella, me decía que tiene infección de orina y que le recetaron con la receta electrónica, no tuvo en ningún momento que ir al centro de salud, sabía los síntomas, el médico la conoce perfectamente, le dijo lo que era nuevamente, a través de la receta electrónica dijo el tratamiento que tenía que adquirir en la farmacia y no tuvo en ningún momento que ir al centro de salud, con lo cual evitamos en ese sentido el riesgo de contagio. Nuestro sistema sanitario se está preparando también para esos dobles circuitos, es decir, circuito de pacientes COVID, de coronavirus, del resto de pacientes, porque no nos olvidemos de que seguimos teniendo otro tipo de enfermedades, igual que aquí cuando daba el dato de el 112, casi 107.000 llamadas, 47.000 eran de coronavirus, pero el resto son otro tipo de emergencias. Tema sanitario, por ejemplo, destacar una noticia que es fundamental y es que somos la comunidad autónoma que ha seguido haciendo mayor número de trasplantes. Yo creo que habla bien de la respuesta de nuestro sistema sanitario. Pero espero estar y esperemos estar, o al menos cumplir la mayor parte de esas duras condiciones. Y son duras, por lo que decía antes, por la incógnita de cómo se hace el proceso de salida. Me gustaría, mire, yo lo digo sinceramente, me gustaría decirle a los asturianos y asturianas que tengo respuesta para todo, pero no es así. Y me gustaría decir a los asturianos y asturianas que tenemos capacidad para combatir este virus como quisiéramos, es decir, con una vacuna y con un tratamiento efectivo. Y no es así.
porque la comunidad científica aún no ha llegado a esa conclusión. Y cada día que ganamos es un día en el que ganamos y vamos conociendo mejor, en este sentido, a nuestro enemigo. Sí, quería preguntarle, ¿ha habido un malestar en los últimos días de personal, trabajadores del Principado, molestos por unas recomendaciones que hubo desde la Dirección de Estrategia Digital, Sí. Acerca de no contribuir a la alarma, de no extender posiciones partidistas o desinformaciones partidistas? Bueno, Quería preguntarle su valoración al respecto. Sí, si me permite, es que pedí, de la que salía de presidencia, cuando vi la noticia, pedí la información, pedí que me dieran el texto porque yo sinceramente no lo había leído. Y es cierto, y lo digo abiertamente y públicamente, hay un párrafo aquí que sobra. Un párrafo que no debería de haberse escrito en estas instrucciones. Son instrucciones para que la gente lo entienda, de seguridad, porque tenemos en estos momentos a más de 20.000 trabajadores del Principado teletrabajando en sus casas. Y en estos momentos, por ejemplo, nuestros sistemas de seguridad y de defensa han detectado miles de ataques de dominios web que son fraudulentos, 30.000 correos spam o 130.000 amenazas detectadas contra nuestros sistemas. Entonces, todas las semanas, me parece que es, la Dirección General de Estrategia Digital dicta unas instrucciones de seguridad, unas instrucciones de uso correcto para evitar poner en riesgo el sistema corporativo, porque esas instrucciones no son para el uso personal de cada uno que haga de sus redes sociales, son todo lo que es corporativo, para que se me entienda, el correo electrónico del Principado, el acceso al escritorio remoto del Principado, el teletrabajo. Y es verdad que hay un párrafo que no debería de estar ahí, y lo he comunicado a la consejera de Presidencia para que, en este caso, al equipo de estrategia digital que redacta este boletín de seguridad interna, que evidentemente esto no vuelva a pasar. O sea que en ese sentido, mal. Pero fíjense, dice cosas como que a mí cuando lo leí me di cuenta es de sensatez y de sentido común. Dice, normas comunes de comportamiento, por ejemplo, no difundir ni reenviar masivamente mensajes que no provengan de fuentes oficiales o fiables. Y precaución aquí, dado que en algunos casos los trolls pretenderán hacer pasar sus mensajes como emitidos por entidades públicas. Si detecta un ataque a personas, bien individuales o como integrantes de grupos significados ideológica, étnica o religiosamente, no contribuye a la extensión de una campaña de odio. Recuerde siempre que en muchos casos puede ser hasta delito. No se ha de ayudar a desinformar repartiendo mensajes catastrofistas o que prometen curas milagrosas. Esto es muy peligroso, especialmente en la situación actual. Y antes de remitir determinados mensajes en correos, se ha de invertir trabajo en buscar en Internet sobre la posible fiabilidad del contenido. Estos son recomendaciones de sentido común que yo firmaría. Hay un párrafo, que es al que usted se refiere, que desde luego no debería de estar y no va a volver a estar. Pero es importante esto contra lo que estamos luchando, como digo, aparte de los ataques de seguridad que están recibiendo los sistemas del Principado de Asturias y que nos hacen más vulnerables, teniendo en cuenta que tenemos a 20.000 personas teletrabajando, y es el tema de los bulos y las fake news. Es decir, las noticias falsas, para que me entienda o para yo ser capaz de explicarme correctamente. Y en este sentido quiero hacer un agradecimiento a los asturianos y asturianas que rápidamente reaccionan frente a noticias falsas y, por supuesto, a los medios de comunicación asturianos que no contribuís, y lo quiero decir públicamente, siempre estáis demostrando estar a la altura, no contribuyendo a generar bulos ni noticias falsas. Hasta algunos de vosotros tenéis hasta secciones especiales dedicadas a combatir bulos. Yo fui objeto de una noticia falsa, recordarán, de un bulo que decía que yo había recibido un plan secreto de cómo iba a ser el desconfinamiento, que no se corresponde para nada de las fechas que estamos hablando. Así que, por cerrar el tema, ese párrafo sobra, el resto de las instrucciones son correctas. Hay que luchar contra los bulos y la desinformación. Yo ahí agradezco especialmente a los medios de comunicación que hagáis frente a los bulos, porque los bulos, las noticias falsas generan inseguridad. E incluso a veces las declaraciones de algunos políticos también generan problemas. Y estoy pensando, de la que venía, me pasará un informe de casos en Estados Unidos, en este caso pues envenenados por tomar desinfectante como consecuencia de unas declaraciones que encima no son un bulo, son una realidad del presidente de los Estados Unidos. Por cierto, un dato: Estados Unidos, no sé si se sabe, es el país del mundo que ya tiene más muertos, el número de muertos. Se acerca ya, la semana que viene seguramente supere el número de muertos que tuvo en la guerra de Vietnam. O sea que es un dato terrible.
Yo quería preguntar una cuestión sobre otro asunto, si es posible. Sí, sí. Es sobre Alcoa. Hay muchas dudas con el nuevo inversor, el Grupo Riesgo. ¿Cómo lo ve el Principado y qué medidas pretende? El Principado ya dijo que nos sentimos en ese sentido ofendidos, por decir una palabra suave, por la actitud del Grupo Partner de no comunicar que había hecho esa compraventa. El Ministerio saben que no sabía nada tampoco. Eso rompe la confianza que evidentemente tiene que existir. Hemos sido contundentes en este sentido en decírselo abiertamente al Grupo Partner. Ayer Alcoa además dijo que eso incumplía los criterios con los que se había hecho la venta y por tanto hay que tener en cuenta que va a haber una reunión de la mesa de seguimiento y espero que de ahí salgan conclusiones y consecuencias también. No sé si aprovechando que está el gerente del servicio de emergencias queréis hacer alguna pregunta o... Estos días que ha cambiado mucho el grado de movilidad y nivel de movilidad de la gente, saber un poco en qué se está centrando, aparte de las llamadas que han tenido que atender, saber un poco en qué se está centrando la actividad del servicio de emergencias del Principado. Bueno, pues no está afectando, no estamos teniendo muchas salidas y por accidentes, no estamos teniendo muchas salidas, más bien al revés, sigue habiendo un bajo número de salidas de intervención. Ahora mismo cuando estuvimos con el Grupo Rescate, pues lo mismo, no están teniendo intervenciones de rescate. Afortunadamente hay poco movimiento y eso se nota en los datos estadísticos. En el mes de marzo, por ejemplo, tuvimos 527 salidas en el área de bomberos, que está por debajo de la media. Marzo es un mes complicado por el tema de los incendios habitualmente. Sí. ¿Se ha notado esa menor movilidad? ¿Ha favorecido que no haya tantos? Porque hubo clima para que pudiera haber riesgo, ¿no? Por supuesto, la media de incendios forestales está en unos 450 incendios todos los años y este año estuvimos muy por debajo. No hubo ese número. También la meteorología fue favorable porque no hubo periodos de viento sur, que es lo que más favorece o ayuda a que se produzcan o se propaguen los incendios, pero la meteorología también ayudó y lógicamente si las personas están en su casa, pues va a haber menos incendios, como así ha sido. Termino ya, si me permiten, nada más, por finalizar la reunión y la visita. Reiterar mi gratitud a todos los trabajadores y trabajadoras del servicio de emergencias. Creo que han demostrado esa anticipación y esa previsión. Creo que eso ha sido una parte muy importante y tiene mucho que explicar de la respuesta asturiana a la crisis del coronavirus. Creo que han tenido un comportamiento y lo tienen ejemplar. Y de semana en semana, lo voy diciendo, parece que damos pasos para ver esa luz al final del túnel y vamos a conseguirlo, que no tengamos ninguna duda. Es duro, es muy complejo, muy complicado, pero cada semana nos acercamos a nuestro objetivo. Así que un saludo a todos los asturianos y asturianas.